Bueno, buenas noches. Un nuevo programa, 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Seguimos trabajando el ODS 16, que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Y hoy tenemos una invitada muy especial, que es hoy diputada nacional, es Fernanda Vallejos. Pero antes de hablar con Fernanda y de todos los temas tan interesantes que tiene para conversar con nosotros, yo quiero hacer un pequeño homenaje desde este lugar, desde el programa 40 Minutos, desde todo el equipo de producción, a Horacio González. Ayer mi compañero puso un tuit en el que, más allá de plantear la valía intelectual que todos le reconocemos a Horacio González, él habló de su carácter de compañero, y compañero con mayúsculas, con letras grandes. Horacio González supo acompañar a los presos y perseguidos políticos del régimen macrista y estuvo junto a su compañera Liliana Herrero en Marco Paz visitando a Julio y a Fernando Esteche. Así que todo nuestro agradecimiento, sin duda. Horacio González hoy está junto a los héroes y los mártires de la causa nacional y popular. Este pequeño homenaje, esta pequeña referencia para un gran hombre. Así que presento ahora sí a Fernanda Vallejos. Fernanda supo trabajar 2010-2015 en el Ministerio de Economía y Obras Públicas. Es una persona que maneja con mucha solvencia y con mucha claridad todo el tema de las cuentas públicas nacionales, y supo ver claramente también qué pasó 2015-2019 y el pozo en el que estamos. Fernanda, bienvenida a nuestro programa 40 Minutos de hoy. Hola Lali, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y gracias por esas merecidísimas palabras en homenaje al querido Horacio González, que no nos acompaña físicamente, pero siempre va a estar presente entre nosotros. Siempre va a estar presente, esa es la realidad. Y están presentes también muchos grandes compañeros, y entre ellos vos, y quiero reconocerte, porque nos diste un aporte muy, muy importante cuando el 24 de marzo de este año, junto con la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur, el Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, nos acompañaste en ese acto donde nosotros quisimos mostrar algunas herramientas legislativas que estamos promoviendo para pelear contra el lawfare. Así que desde acá, gracias en nombre de todo el equipo que trabajamos mucho en estos temas. Fernanda, no te quiero robar mucho tiempo porque sé que es escaso y estás a full últimamente, pero el 20 de junio vos participaste de la proclama por el Paraná soberano, y sé que ayer estuvieron reunidos tratando el tema de la Comisión Bicameral de Seguimiento, Control y no sé si era monitoreo, seguimiento, control y funcionamiento de la hidrovía, así es el nombre. Hasta donde yo tengo entendido el tema, el objetivo de esta Comisión Bicameral era trabajar sobre un proceso licitatorio. Y como la proclama no va de la mano con un armado de un proceso de selección de un futuro concesionario, quiero que me cuentes tu visión, tu mirada y tu expectativa en relación a este tema como legisladora. Sí, yo creo que ahí está buena la pregunta, Lali, porque me parece que hay como mucha confusión, ¿no? Cuando se habla de licitación, vos lo sabés, por haber vivido de cerca la experiencia de Julio, por ejemplo, al frente de una cartera muy importante, que la licitación es un procedimiento administrativo bastante común en el Estado, que obviamente no puede salir y contratar alegremente un servicio sin cumplir con las normas que rigen el funcionamiento de las contrataciones y demás en el Estado. Con lo cual, la cuestión de la licitación está enmarcada en ese contexto. Que no lo estamos pensando obviamente en los términos de lo que fue y es la concesión, ¿no? Que son dos cosas distintas. Sí. La concesión que implicó el modelo que todavía está vigente, que se diseñó en el año 1995 en pleno gobierno minimista, y cuando lo que estaba vigente en la Argentina esencialmente era aquel decálogo que dictaba el consenso de Washington, y donde nuestro país por aquellos años era reconocido como el mejor alumno
de aquella doctrina liberal, claramente. Esa concesión tuvo además particularidades, porque fue un sistema de cesión monopólica a un consorcio privado multinacional, aunque en realidad está compuesto por una empresa multinacional, la belga, el grupo Jean de Null, y una empresa argentina, MEPA Sociedad Anónima, por peajes, es decir, que fue una concesión que implicó ceder la gestión, el control de la principal ruta fluvial de la Argentina, obviamente por las tareas de mantenimiento de esa ruta fluvial, el dragado, el balizamiento, y por lo que el consorcio privado se cobra los peajes de todo lo que circula a través de la hidrovía, que en la actualidad se estima que superan los 100 millones de toneladas, un volumen que ha crecido impresionantemente desde el momento en el que se diseñó la concesión. ¿Qué es lo que estamos pensando que va a ocurrir ahora a partir del vencimiento de la prórroga? Recordemos que en realidad esa concesión venció a finales del mes de abril y el gobierno nacional decidió otorgar una prórroga de 90 días, estamos ya acercándonos al vencimiento de esa prórroga, y lo que entendemos que va a pasar es que va a haber una empresa del Estado, que es la AGP, la Administración General de Puertos, que es una empresa que existe desde hace muchísimo tiempo, y la que históricamente se había ocupado de la administración de los puertos, tanto fluviales como marítimos, es decir, todos los puertos argentinos, hasta el año 1992, cuando durante el menemismo también, bueno, se detonó el sistema con la sanción de la Ley Nacional de Puertos, se descentralizó el sistema en las provincias y empezó ese proceso que es el que hoy conocemos de proliferación de puertos privados en nuestro país, muchos de ellos, la mayoría, en cabeza además de las mismas grandes multinacionales agroexportadoras vinculadas al negocio que circula por la hidrovía, mal llamada hidrovía, el sistema de navegación troncal. Esa empresa AGP, que es una empresa del Estado, es la que se ocuparía a partir del vencimiento de esta prórroga de retomar la administración del canal troncal y a través, sí, obviamente, de un proceso licitatorio por un periodo corto de tiempo, seleccionar quién sería el operador, a quién se le contrataría, digamos, el trabajo que el Estado no puede hacer en lo inmediato, que es, por ejemplo, el dragado. Está bastante claro que la Argentina tiene capacidades para llevar adelante las tareas de balizamiento, pero en materia de dragado, la tecnología que hay en el país, después obviamente de 25 años de que han corrido al Estado y han corrido a las capacidades nacionales de ocuparse de esa tarea, requiere de una readecuación. Esto es el consenso de todos los especialistas que también, digamos, dentro del propio Estado, tanto nacional como provincial, de las provincias involucradas. Obviamente que la Argentina tiene la capacidad, lo digo esto para despejar toda duda alrededor de un tema que también es controversial. La Argentina se hizo cargo históricamente de las tareas de dragado y balizamiento. El Estado argentino se hizo cargo hasta la década del 90, con lo cual es indiscutible que la Argentina tiene el potencial y tiene las capacidades humanas para recuperar esas capacidades que se fueron perdiendo porque el Estado fue resignando potestades a lo largo de las últimas décadas. Eso se puede recuperar. Requiere, por supuesto, la decisión política de hacerlo y requiere tiempo para poder poner a punto la tecnología necesaria y en todo caso construir nuevas dragas, por ejemplo, si fuera necesario, que se podrían construir en la Argentina, en astilleros argentinos, pero que no van a estar cuando llegue el momento del vencimiento de la prórroga, ¿no? Se estima que la construcción de una draga nueva, lo hablaba ayer con el presidente de Astilleros Río Santiago, es un proceso que demoraría no menos de 2 años, por ejemplo, ¿no? Bueno, todas esas cuestiones técnicas tienen que ser tenidas en cuenta. Pero más allá de que sea una empresa del Estado, obviamente hay 3 poderes en el Estado, uno de ellos es el legislativo, y entendemos que los controles en este sentido son fundamentales. Aquí hay muchísimas cosas que definir y que planificar,
están directamente vinculadas con el modelo de desarrollo que la Argentina quiere darse de aquí mirando hacia las próximas décadas, o sea, de cara al futuro, porque no se trata solamente de dragar por dragar, sino de definir dónde se va a dragar, cuánto se va a dragar, cuáles son los impactos ambientales de lo que se decida en materia de dragado, cuál es el modelo de integración territorial que se persigue a partir del diseño que se defina en el marco del nuevo sistema, del nuevo modelo. Es decir, son un montón de elementos, muchos de ellos que han estado completamente ausentes a lo largo de esta concesión que ya lleva 26 años. Por ejemplo, no hubo en su momento los estudios de impacto ambiental que debieron haber habido y que hoy son más necesarios que nunca, porque obviamente no es lo mismo el tráfico que había en aquel momento que el tráfico que tenemos hoy por hoy, ni la cantidad de mercancías que circulan a través del Paraná. Bueno, todo eso debe ser decidido por el Estado, es el Estado indiscutiblemente, y en esto soy muy determinante, en que el control y la administración de nuestra principal ruta fluvial indefectiblemente debe ser ejercido por el Estado Nacional, lo mismo que el cobro de los peajes, y con ese cobro de los peajes, indiscutiblemente, el Estado está en capacidad de pagar en tanto sea necesario por el servicio que tenga que contratar, pero bajo la dirección del Estado. El Estado tiene que decidir a dónde se draga, cuánto se draga, qué se hace con el producido de ese dragado, y no depender, como ocurre al día de hoy, por ejemplo, de declaraciones juradas de un consorcio privado que se autoadministra. Está perfecto. Muy interesante y muy importante tu aclaración, porque entonces estamos viendo que la intervención que va a tener esta comisión bicameral, donde participan los representantes del pueblo en definitiva, va a ser proactiva en el sentido de, bueno, esta política pública vinculada a la navegación del río Paraná va a tener por lo menos un seguimiento claro, posibles acciones correctivas, o sea, todo un trámite parlamentario que hace que no solo el Poder Ejecutivo y una sociedad del Estado intervengan en el trámite, sino que también estemos todos representados a través de nuestros legisladores en las decisiones estratégicas. Y con un elemento que yo rescato muchísimo, Lali, que es la participación activa también de las universidades nacionales en el marco de cómo hemos pensado y desarrollado ese proyecto, que esperamos que sea ley próximamente, porque ya tiene media sanción del Senado y bueno, ya remitimos dictamen, así que seguramente espero que la semana que viene podamos estar tratándolo y que efectivamente la bicameral sea convertida en ley. Y ese rol de las universidades, que son también fruto del esfuerzo del conjunto de la sociedad y del Estado, las que reúnen enormes capacidades técnicas, intelectuales, científicas, que tienen sin lugar a dudas una enorme contribución también por hacer en temas tan estratégicos como los que estamos abordando en relación con nuestro Paraná y en definitiva también con el comercio exterior argentino, y toda una serie de vulnerabilidades que hoy presenta el sistema logístico, que están un poco a la vista de todos y que han salido a la luz más recientemente a propósito del profundo debate que se ha desarrollado alrededor de la cuestión de la hidrovía, porque prácticas ilícitas como el contrabando, como la subdeclaración de exportaciones, como la sobrefacturación de importaciones y por supuesto también el comercio ilícito, ¿no? La trata de personas, el narcotráfico, todos estos delitos que también ocurren, indudablemente exigen también un mayor y más efectivo control, monitoreo y combate por parte del Estado. En este sentido nosotros rescatamos también la propuesta de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, donde está proponiendo un esquema, un organismo de control con participación de todos los organismos, que son muchísimos, que tienen incumbencia en la materia, y la creación de una base de datos centralizada que reúna toda la información
que el Estado necesita disponer para poder llevar adelante un control efectivo de todo esto que hoy sucede y que ha quedado de alguna manera un poco fuera del alcance de las potestades reales del Estado y que hay que indudablemente recuperar y fortalecer en toda la medida de lo que sea necesario. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. Fernanda, te llevo a otro tema. Vos tenés posicionamientos muy claros en relación a la pobreza creciente, en relación al precio de los alimentos, en relación a la inflación. A mí me gustaría que en ese sentido, para toda nuestra audiencia, puedas hacer un diagnóstico claro de esta situación de constante crecimiento de los precios internos, del precio de los alimentos, los motivos. Si vos estás viendo que las áreas técnicas del gobierno de Fernández estén trabajando en cierta forma en el desacople de los precios internacionales en relación a los precios internos, ¿cuál es tu mirada, cuál es tu visión a partir de un diagnóstico que vos realmente sí tenés muy claro y que quiero que nos cuentes en los términos más llanos y más sencillos posible? Bueno, un poco vos lo adelantabas, ¿no? Está bastante claro para el conjunto de los economistas y las economistas argentinos, argentinas en general, y en el mundo para los que son intelectualmente honestos, que hay un proceso internacional que no está impactando solamente en la Argentina. Esto también es bueno enfatizarlo. No es que es un problema nuestro, es un problema que ocurre en todo el mundo. El precio de la carne, por ejemplo, está subiendo en todo el mundo. Todos los países están teniendo problemas con sus principales alimentos. Le ha pasado a Brasil, le ocurre a Estados Unidos. Obviamente nos ocurre a nosotros con, obviamente, una salvedad no menor, que es que la Argentina viene con un piso, digamos, inflacionario significativamente más elevado que el lugar del que parten otras economías, ¿no? Recordemos que Mauricio Macri cerró su último año de gobierno con la inflación más alta en 3 décadas, solo superado por los episodios de hiperinflación allá por finales de los 80 y principios de los 90, casi 55% de inflación en el año 2019, el que decía que era lo más fácil que tenía para resolver durante su gestión. Y el año pasado, en el año 2020, pleno año pandémico, a pesar de que se redujo de manera importante el nivel inflacionario de la Argentina, se redujo en 18 puntos, sigue siendo un nivel de inflación muy alta. Y siempre yo digo que cuando uno pondera o busca caracterizar los procesos inflacionarios, eso no se puede hacer de manera aislada necesariamente, ¿no? Porque no es lo mismo absorber un proceso inflacionario como el que hoy está viviendo el mundo para una economía con ingresos robustos de su población, de sus trabajadores, con ingresos familiares que están en capacidad de absorber precios más altos, que para una economía como la Argentina, que viene con una caída importantísima de los ingresos salariales, de las jubilaciones, de los ingresos en general del conjunto de la población argentina. Para que nos demos una idea, solo por mencionar los ingresos de los trabajadores registrados en la Argentina, el promedio de esos salarios medidos en dólares era en el año 2015, cuando Cristina dejó el gobierno,
casi de $1.800. Cuando Macri se fue en el 2019, estaban en torno de los $1.000, es decir, había perdido el 40% el ingreso promedio registrado, insisto. Imagínate que si vamos a hablar de las jubilaciones o si vamos a hablar de los salarios de los trabajadores informales, ese deterioro es todavía más profundo y obviamente estamos hablando de una base salarial muchísimo más baja. Y hoy, después de la pandemia, todavía los ingresos se siguieron resintiendo aún más, estamos en el entorno de los $200, o sea que estamos, digamos, en la mitad de lo que hoy un trabajador promedio registrado gana, la mitad de lo que ganaba cuando Cristina dejó el gobierno. Entonces, no es lo mismo absorber un proceso inflacionario de características internacionales que estamos viviendo con $1.800 de salario en el bolsillo que con 800, o bueno, ni hablar que además avanzó profundamente el desempleo, o sea que hay un montón de trabajadores que están sin trabajo, que avanzó la precarización, y entonces hay un montón de trabajadores que no tienen un salario formal ni acceso a los derechos sociales que tienen los trabajadores registrados, y todo eso lo que hace es vulnerabilizar a la población y en definitiva hacer que el impacto de un proceso inflacionario como el que vivimos sea muchísimo más agudo, más sensible, más doloroso para la enorme mayoría de los argentinos. Claro. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, vos también lo introducías de alguna manera. Hay que encontrar mecanismos para desacoplar los precios internacionales de los precios domésticos que pagamos los argentinos y sobre todo teniendo en cuenta esto, los ingresos de los argentinos fijos en pesos están muy lejos de poder absorber aumentos en dólares de los precios internacionales que se trasladan al mercado doméstico. Y ahí, como siempre, es difícil no volver a la historia reciente, porque la verdad que Macri, como decíamos, con Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, rompió todo, y la verdad que cada cosa que uno va a mirar y analizar en materia económica lo corroborás una y otra vez. Rompieron todo lo que tocaron lo rompieron y lo destruyeron, y así destruyeron las estructuras que tenía el Estado, incipientes, que Cristina había empezado a reestructurar para poder efectivamente monitorear y controlar lo que ocurre con los precios en nuestra economía. Destruyeron las retenciones durante el gobierno de Macri, que es obviamente una herramienta de política económica muy potente para desacoplar los precios internos y los precios internacionales. Y sobre eso en particular hubo una corrección, yo diría parcial, a finales de 2019, ni bien asumió el gobierno de Alberto Fernández, que la aprobamos en el Congreso Nacional con la ley, la que se conoció como la ley de emergencia, la ley de solidaridad, y allí se restablecieron parcialmente los márgenes, las tasas, digamos, de retenciones de derechos de exportación, pero todavía en niveles mucho más bajos que los que había durante el gobierno de Cristina, o sea, hasta el año 2015, por ejemplo. El caso del maíz, que me parece que es un caso prototípico, porque obviamente es el principal insumo de engorde del ganado, y también, más allá del precio de la carne per se, el maíz tiene un impacto con un costo a la hora de pensar lo que pasa con el precio de la carne. Bueno, en aquel momento los derechos de exportación que pagaba el maíz era del 23% la tasa. Hoy esa tasa está en el 12%, es en la mitad. Y lo que la ley le permite al Estado es llevarla hasta el 15% como máximo, y realmente esos 3 puntos que se podrían mejorar los derechos de exportación con estos niveles tan altos en los precios internacionales no es demasiado significativo, digamos, ¿no? Amén de que muchas veces también está obviamente el factor político que no se puede dejar de lado. Los que vivimos lo que ocurrió durante el primer gobierno de Cristina con la 125, sí, sabemos claramente el grado de brutalidad que tienen los sectores estos sectores que suponen a la intervención y a la regulación del Estado, y lo hemos visto, ni bien Alberto Fernández anunció el cierre temporal de las exportaciones cárnicas, que lo primero que hicieron fue promover un lockout, un cese de comercialización de la carne en el mercado interno, ¿no? Con lo cual yo creo que muchas veces la mayor dificultad en la instrumentación de la política económica no tiene que ver tanto con el diseño técnico de los instrumentos que con matices
los economistas y las economistas más o menos sabemos cuáles son las herramientas posibles que pueden venir a atender tal o cual fenómeno, sino más bien una dificultad de orden político, ¿no? Donde cuando se tocan intereses de sectores que son muy poderosos, como los que forman precios en la Argentina, por ejemplo, bueno, hay una resistencia muy, muy fuerte del otro lado que termina muchísimas veces en planteos, yo diría directamente extorsivos, ¿no? El sector agroexportador se ha comportado extorsionando al Estado, independientemente del gobierno que sea, cada vez que el Estado busca intervenir para equilibrar un poco esta balanza que está obscenamente desequilibrada en favor del interés de unos muy poquitos que se benefician cuando hay procesos inflacionarios de estas características. Esto también es algo que hay que decirlo, es mentira que cuando hay inflación todos perdemos por igual, no, la mayoría, los que tenemos ingresos fijos en pesos, perdemos, pero hay un puñado que se benefician de eso. Por eso es lo mismo que cuando hay una devaluación, ¿no? El impacto de un fenómeno como lo que hoy vivimos, de precios internacionales al alza, es el mismo que una devaluación a los efectos de lo que ocurre con los alimentos. Y hay un sector privilegiado que se beneficia y que obviamente no quiere ceder ni siquiera una parte de esos beneficios porque les está yendo muy bien, están teniendo niveles de ganancia siderales, impensables en condiciones normales del ciclo económico, y sin embargo no están dispuestos a ceder ni un ápice, aún cuando se trata de la dificultad de millones y millones de compatriotas, de argentinos y argentinas que realmente no están pudiendo garantizar la seguridad alimentaria al interior de muchas familias. Claro. Fernanda, se nos fue el tiempo, fue muy, muy interesante conversar con vos y me quedo con esta reflexión que haces, ¿no? Los instrumentos por ahí son más universales, hay distintas formas y distintos momentos para plantearlos, pero es la política la que tiene que marcar el rumbo en esto y creo que sí, que con firmeza, con decisión, con acompañamiento y con las herramientas necesitamos promover urgentemente el desacople de los precios internacionales para que realmente el consumo en nuestro país sea una realidad, ¿no? Y con la fuerza del pueblo, ¿no? Esto sí. Me parece que también es importante dejar claro, porque estamos diciendo que hay intereses poderosos del otro lado, tal cual. Pero nosotros también tenemos un poder muy importante de nuestro lado y ese poder hay que hacerlo valer, ese poder es el poder popular. No hay otro poder que pueda fortalecer a un gobierno de signo nacional y popular que no sea la fuerza del pueblo que lo acompaña en la toma de decisiones, muchas veces difíciles, muchas veces oponiéndose, como decíamos, a intereses, a lobbies, a poderes fácticos que tienen también enorme capacidad de hacer daño, pero a eso hay que indiscutiblemente contraponer el poder popular que debe acompañar a un gobierno de signo nacional y popular, y no hay magia en esto para poder avanzar. Es de la mano con el pueblo argentino, sin lugar a dudas. Bueno, Fernanda, millón de gracias. Gracias por tu trabajo diario como diputada nacional y abrazo fuerte. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo. Amabas y sufrías